Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestro curso de los Salmos. Vamos a hablar ahora, en esta ocasión, sobre el Salmo 33. Entonces vamos a hacer la lectura del Salmo 33 y luego vamos a reflexionarlo, ¿verdad? Para descubrir su significado y poder hacer oración con este Salmo. Dice el Salmo 33. Aclamad con júbilo justos a Yahvé, que la alabanza es propia de los hombres rectos. Dad gracias a Yahvé con la cítara, tocad el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañad la música con aclamaciones. Pues recta es la palabra de Yahvé, su obra toda fundada en la verdad. Él ama la justicia y el derecho. Del amor de Yahvé está llena la tierra. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Él recoge como un dique las aguas del mar, mete en depósitos los océanos. Tema Yahvé la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe, porque él habló así, él lo mandó y lo hizo. Yahvé frustra los planes de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos. Pero el plan de Yahvé subsiste para siempre, sus decisiones de generación en generación. Feliz la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que él se escogió para sí como heredad. Yahvé observa de lo alto del cielo y ve a todos los hombres. Desde el lugar de su trono mira a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones. No se salva el rey por su gran ejército, ni el guerrero se escapa por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor se puede salvar. Los ojos de Yahvé sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor, para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Esperamos anhelantes a Yahvé, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nos alegramos de todo corazón y en su santo nombre confiamos. Que tu amor, Yahvé, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Muy bien, pues entonces este Salmo, el Salmo 33, es el que vamos a analizar ahora. Entonces, de este Salmo, ¿verdad? Podemos decir que, en primer lugar, pues no tiene título, ¿verdad? Hemos hablado de los títulos que pueden dar alguna pista. En el caso del Salmo 33 no hay un título como tal, no encontramos un título. Algunos dicen que es un Salmo de David porque lo relacionan con el Salmo 32, ¿verdad? Con el Salmo 32, porque si nosotros leemos el Salmo 32, el último versículo, ¿verdad? El anterior, ¿verdad? El último versículo 32:11 dice: alégrense en Yahvé los justos, exáltenlo y griten de gozo los rectos de corazón. Como el Salmo 33 termina con una invitación a la alegría, entonces algunos dicen que el Salmo 33 es la continuación del 32, entonces el título correspondería al Salmo 32. Entonces algunos dicen que el Salmo 33 viene siendo como la continuación del 32, pero bueno, de todos modos está dividido, ¿no? Entonces puede ser que se haya separado con el tiempo, puede ser que sean dos cosas distintas. Lo cierto es que es un salmo de alabanza propiamente, ¿no? Eso es un salmo de alabanza en la que se invita al pueblo a alabar a Dios, ¿verdad? Es un salmo, por lo tanto, de alabanza. Algunos lo colocan también como un salmo de tipo de himno, ¿verdad? Porque está alabando a Dios. Entonces, podemos ver aquí, en este salmo, entonces, esta alabanza o esta grandeza de parte de Dios. Según los vocablos, como ahorita vamos a analizar, pues podría pertenecer entonces a un salmo que se utilizaba en el templo propiamente, ¿no? Un salmo que se ocupaba en el templo. Entonces podríamos dividirlo en tres partes. Primero, la invitación a la alabanza, que sería del versículo 1 al versículo 5. Posteriormente, verá el cuerpo del himno, donde habla de la fuerza de la palabra, del versículo 6 hasta el versículo 19,
y la antífona final, que sería del versículo 20 al 22. Entonces sería dividido en 3 partes. Entonces la primera parte, tomada del versículo 1 al 5, pues nos habla sobre todo de la alabanza. Tenemos aquí muchas palabras que nos van hablando justamente de esa alabanza, ¿no? Dice, regocíjense justos en el Señor, ¿no? Regocíjense, el primer verbo, ¿no? Regocijarse, que también se puede traducir como glorificar, ¿no? Como reconocer la grandeza de alguien, ¿no? Eso sería regocijarse. La segunda palabra de alabanza es, en el versículo 1 también, dice, es propio de los rectos dar la alabanza a Dios, es dar la alabanza, que también se podría incluso traducir como salmodiar, ¿no? Salmodiar. Entonces sería como la alabanza por excelencia. Los rectos de corazón, ¿verdad? Son aquellos que alaban por excelencia. Luego en el versículo 3 dice, alaben al Señor con la cítara. Entonces aparece otra palabra distinta, ¿no? En español, bueno, pues lo traducen parecido, ¿no? Pero en realidad es una alabanza acompañada con instrumentos musicales del templo. Por eso decimos que este canto se hacía en el templo, porque esta palabra, ¿verdad?, que aparece ahí, ¿no?, en hebreo, todaj, quiere decir precisamente la alabanza que se le da a Dios, ¿verdad?, en el templo. Por eso dice, alaben al Señor con cítara. Por lo tanto, instrumentos propios del templo. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Y este toquen también se refiere entonces a una alabanza con el arpa, con la lira, ¿no? La palabra que aparece ahí es la alabanza con la lira o con el arpa, ¿no? Es una palabra así. Entonces podemos ver que entonces el inicio del salmo es un salmo precisamente para dar la alabanza total, ¿no? El inicio del salmo ya es entonces un momento para alabar a Dios, ¿no? Y a lo largo del salmo, verá, va a dar las razones por las que tenemos que alabar a Dios. Y entonces, ¿quiénes son los que alaban a Dios según el salmo, no? Regocíjense o griten de alegría, podría traducirse, ¿no? Justos del Señor. Es propio de los rectos dar la alabanza. Entonces aquí tenemos dos. ¿Quiénes alaban a Dios? Uno, los justos, los justos. Y entonces, ¿quiénes son los justos? Los justos son los que viven la ley, ¿no? Los que se esfuerzan por vivir la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios. Los que se esfuerzan por cumplir la palabra de Dios. Esos son los justos. Entonces, ¿verdad? Dice el Salmo, ¿verdad?, que alaben a Dios, ¿verdad?, que se regocijen con Dios. ¿Quiénes? Los que cumplen la palabra. Porque en el fondo, ¿quiénes son los primeros que van a alabar a Dios? Los que cumplen la palabra de Dios. Porque ¿quién puede alabar a Dios? Pues el que se esfuerza por vivir su palabra. Hay mucha gente que puede decir, yo quiero alabar a Dios, pero si yo estoy en contra de lo que Dios dice, pues no puedo alabarlo, porque la primera manera para alabar a Dios es el esfuerzo que yo hago todos los días por vivir su palabra, el esfuerzo que hago todos los días por hacer presente su palabra, por hacer viva su palabra, por hacer vivo su mensaje. Y entonces hace ver aquí entonces la importancia de anunciar la palabra, ¿no? Alaben al Señor todos los justos. Es propio de los rectos dar la alabanza, los rectos. Y aquí la palabra rectos, ¿verdad?, se llega a utilizar esa palabra sobre todo cuando habla de los caminos de Dios. Dice, los caminos de Dios, dicen otros salmos, ¿no?, son rectos. Es decir, los caminos de Dios no son tortuosos, ¿verdad?, van por otras veredas engañosas, atajos, no. Recto se refiere entonces a un camino que está bien planificado, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los hombres rectos? Los que han planeado su vida según la voluntad de Dios y caminan solamente por ese camino. No andan coqueteando con otros caminos y dicen, pues, ¿qué tanto es tantito, verdad? Voy a tomar un atajo por otra vía. No voy a tomar atajos, al contrario, yo voy a seguir el camino de Dios recto. Es eso, ¿no? Entonces, los primeros que alaban a Dios en primer lugar son los que se esfuerzan por vivir la palabra de Dios. Eso es lo primero. Entonces, el Salmo hace ver que entonces el que se esfuerza por vivir la palabra de Dios, evidentemente hace esta alabanza a Dios. Y luego dice el versículo 3, ¿no? Entonen para él un canto nuevo, toquen con arte, profiriendo aclamaciones. Y entonces dice aquí que toquen un canto nuevo. Y esta expresión, un canto nuevo, pues es muy importante, ¿no? Un canto nuevo. ¿Qué sería un canto nuevo? Un canto nuevo en un primer nivel, claro, sería pues cuando alguien alaba a Dios, ¿verdad?, con un canto que nunca antes había escuchado, ¿no? Es decir, no estoy alabando a Dios con una formulación antigua, ¿verdad?, sino un canto nuevo sería una alabanza inédita, ¿no?, o una nueva manera de tocar, ¿no? Este sería un canto nuevo en un primer nivel, ¿no? Pero un canto nuevo, si nosotros vemos la escritura, vamos a descubrir que la expresión canto nuevo no solamente aparece en este Salmo 33, sino que la expresión un canto nuevo aparece en diferentes salmos, e incluso aparece en el profeta Isaías. Dice, por ejemplo, el Salmo 103 o el Salmo 104, habla de un canto nuevo. ¿Y ahí a qué se refiere un canto nuevo? El canto nuevo, según el Salmo 103,
Es un canto no nuevo porque nadie lo haya oído, sino es un canto nuevo porque el que lo está cantando se sorprende, ¿no? El que lo está cantando se alegra por ver cómo Dios salva a la creación. O sea, un canto nuevo va ligado siempre, según los salmos, a la capacidad de la salvación que Dios da. Dios que va dando la salvación, Dios que va entregando la salvación. O sea, no solamente Dios que crea, porque Dios puede crear las cosas, sí, Dios crea, pero aparte de que Dios crea, Dios salva la creación. O sea, Dios se convierte en aquel que viene a salvar a la creación. Ese es el canto nuevo. Entonces, un canto nuevo no se refiere solamente entonces a la idea de que es un canto inédito, sino también un canto nuevo significa que Dios interviene a salvar la creación. Entonces, si Dios salva la creación, o sea, Dios nos ha creado y luego nos salva, significa que eso es un canto nuevo, porque esta es la novedad. ¿La novedad cuál es? Que Dios nos ha creado y que aunque nos ha creado no nos ha dejado a nuestra suerte, sino que nos salva. Dios nos va acompañando día con día, momento a momento, ¿no? Esto lo podemos ver. Otra cita muy importante de un canto nuevo la encontramos en el libro del profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 10. Y dice el profeta Isaías: cantad a Yahvé un cántico nuevo, que su alabanza sea desde los confines de la tierra, que cante el mar y cuanto contiene, las islas y los habitantes, que den gloria a Dios, su loor en todas las islas, porque Yahvé sale bravo con su furor y despierta como guerrero, grita y vocifera contra sus enemigos, porque Él es valeroso. Entonces el profeta Isaías dice que hay que cantar un canto nuevo. ¿Por qué? Porque Dios sale a defender a su pueblo. Un canto nuevo. O sea, ¿por qué es nuevo el canto? No es nuevo nada más porque nadie lo oyó, no. Es nuevo porque descubrimos que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja nuestra suerte, que Dios no nos lanza al sinsentido de la vida, no. Es un canto nuevo porque Dios sale a nuestro encuentro. Es un canto nuevo porque Dios descubrimos que nos salva. Y esto es muy importante porque cuando el profeta Isaías está escribiendo este texto, el pueblo de Israel está en el destierro, ¿no? Están en Babilonia. Y ellos sienten que están abandonados de Dios, que Dios los traicionó, que Dios las abandonó, que por eso están viviendo en un país extranjero, porque Dios se olvidó de ellos. Y justamente ahí el profeta Isaías dice: cántenle al Señor un canto nuevo, porque la novedad es que aunque estamos en el destierro, Dios ha venido a salvarnos. Dios nos va a defender. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero Dios nos va a defender. Fíjense cómo entonces la expresión canto nuevo no se refiere solamente a la novedad del canto, sino a la novedad del contenido. Se hace un canto nuevo según el profeta Isaías, se hace un canto nuevo según los salmos, porque Dios salva al hombre, porque Dios salva a la creación. Entonces, ¿en dónde está la novedad del canto? La novedad del canto es que descubrimos que Dios nos salva. Esa es la novedad. Descubrimos que Dios no solamente nos creó, no solamente nos eligió, no solamente me llamó, sino que a pesar de eso Dios camina conmigo y me salva. Dios va a salir en un momento de la vida, de mi historia, para salvarme. Ese es el canto nuevo. Y entonces la novedad está en descubrir que Dios no solamente es alguien que nos creó y nos dejó a nuestra suerte, no. Dios es alguien que me acompaña día con día y me salva. Y por lo tanto entonces Dios va a actuar siempre, en todo momento, ahorita y en el futuro, ¿no? Y así lo ve, por ejemplo, el Salmo 96 o el Salmo 98, ¿verdad? Lo ven con un tinte del final de los tiempos. Al final de los tiempos, ¿verdad? Hay que cantar un canto nuevo, porque Dios nos va a rescatar, Dios no nos va a dejar a la suerte. No estamos llamados a desaparecer, a morir, a exterminarnos, no. Dios viene a cantar, a salvarnos. Entonces, el canto nuevo del que habla precisamente el profeta Isaías y todos los salmos es la salvación de Dios, Dios que sale a mi salvación. Quiere decir que yo debo de entonar siempre un canto nuevo. ¿Pero por qué nuevo? Porque Dios siempre viene a salvarme. Y Dios me salva siempre de maneras nuevas. Dios no me salva siempre de la misma manera. Por eso es un canto nuevo, porque Dios me salva siempre de manera novedosa. Dios me salva siempre de manera portentosa, de manera llamativa, de manera distinta. Dios no me salva siempre de la misma manera, porque mis pecados van cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Porque mi manera de ver la vida va cambiando. Entonces Dios siempre va a salir a salvarme en la situación que yo esté, ¿verdad? Entonces, cuando yo era niño, Dios va a salir a salvarme, pues como necesita un niño que lo salven. Pero ya cuando alguien crece, ¿verdad? Y está trabajando, pues Dios tiene que salir a su encuentro de otra manera. Dios no va a salir como cuando un niño, no, va a salir de manera nueva. Y cuando alguien se casa, ¿verdad? Y tiene su familia, tiene sus hijos, Dios también sale a salvarnos ahí. Salvarnos no nada más de nuestros peligros. Salvar quiere decir
dar sentido a nuestra vida, porque a veces cuando hablamos de salvación, nos imaginamos que nos rescata de un peligro, ese es un nivel, pero salvar también significa darle sentido a nuestra vida. O sea, Dios sale a salvarnos, quiere decir Dios viene a acompañarme, Dios viene a rescatarme de los peligros, pero Dios viene también a darle sentido a mi vida, viene a darle alegría a mi vida, viene a darle una profunda razón de ser a mi vida. Esa es la salvación de Dios. Entonces, cuando Dios sale a salvarme, significa que Dios viene a darle sentido a mi vida siempre. Y siempre que Dios sale a salvarme, es un canto nuevo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios me salva de maneras nuevas. Dios le da sentido a mi vida de diferente manera. Entonces, si yo estoy casado, Dios le va a dar sentido a mi vida con mi esposo, con mi esposa. Si yo tengo hijos, ahora le va a dar sentido también ahora con mis hijos, porque mis hijos, ¿verdad? Dios me va a dar sentido a la vida desde mis hijos. Es que ahora estoy enfermo, pues Dios va a venir a salvarme, no porque va a quitar la enfermedad nada más, no. Dios va a venir a salvarme porque le va a ayudar a que yo le encuentre sentido a mi vida, aún en mi enfermedad. Dios siempre nos salva, Dios siempre sale a nuestro encuentro de manera nueva, de manera distinta. Dios siempre viene a sorprendernos, tanto a rescatarnos, decíamos, del pecado, pero también Dios viene a rescatarnos y a darnos sentido a nuestra existencia de manera nueva. Por eso dice, cantémosle un canto nuevo, porque Dios siempre actúa de manera nueva. Dios siempre viene a sorprendernos de maneras distintas y sobre todo Dios viene a darle sentido a nuestra vida de manera diferente. Dios siempre interviene en nuestra historia para encontrarle sentido a lo que hacemos. Por eso habla de un canto nuevo. Por lo tanto, el día de hoy tendríamos que pensar, ¿y cuál es el canto nuevo que le debo de dedicar a Dios hoy? ¿Cuál es el canto nuevo que le tengo que entregar a Dios en este día? ¿Cómo me está salvando? ¿Cómo le está dando Dios sentido a mi vida hoy? Hoy. No pensemos solamente en el pasado, no. Hoy, ¿cómo le está dando sentido a mi vida? Hoy que a lo mejor, ¿verdad? En mi trabajo, ¿cómo le está dando sentido en mi trabajo? Hoy que a lo mejor estoy encerrado, ¿verdad? Por lo del coronavirus y todo. ¿Cómo le está dando sentido a mi vida hoy? Hoy que a lo mejor estoy enfermo, ¿verdad? Porque estoy enfermo, a lo mejor me siento mal, ¿verdad? No me siento, ¿verdad? Con fuerzas. Yo qué sé, ¿cómo le está dando sentido a mi vida hoy? Dios siempre sale a nuestra vida a salvarnos. Dios siempre sale a nuestro encuentro para que le encontremos sentido a nuestra existencia. Y si Dios sale a nuestro encuentro, entonces tendríamos que descubrirlo. Todos los días tendríamos que tener un canto nuevo a Dios. Porque todos los días sale a mi encuentro, porque todos los días sale a salvarme, porque todos los días viene a rescatarme, porque todos los días viene a darle sentido a mi vida. Todos los días, no solamente un día, todos. ¿Cuál es el canto nuevo que hoy le tengo que agradecer a Dios? ¿Cuál es el canto nuevo? Todos los días hay un canto nuevo, porque todos los días Dios me salva de maneras nuevas, porque todos los días sale Dios con un nuevo vigor, porque todos los días sale Dios con una nueva manera para encontrarle sentido a mi vida. Un canto nuevo, dice el Salmo, ¿no? Un canto nuevo. Y luego sigue en el versículo 4, porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Y entonces aquí habla de la palabra de Dios, aparece la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Dios que se comunica con la palabra. Recordemos que la palabra es muy importante, ¿verdad? Dentro de la Escritura, porque a lo largo de la historia precisamente Dios se comunica con la palabra. Dios dice, no hagan imágenes, ¿verdad? Sino el hombre es aquel que no vive de la imagen, ¿verdad? En la Biblia, sino vive de la escucha de la palabra. Porque el creyente se deja guiar por la palabra. Por eso la palabra es muy importante. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Dice, bueno, pues si Dios sale a salvarme, ¿con qué sale a salvarme Dios? En primer lugar, con su palabra. La manera como Dios sale a salvarnos cada día, la manera como Dios nos sorprende cada día es con su palabra, con su palabra. La palabra de Dios viene a salvarnos, la palabra del Señor viene a transformarnos, la palabra del Señor viene a darle nuevo sentido a nuestra vida, la palabra. Por eso dice, la palabra del Señor es recta. La palabra del Señor es recta. Y entonces lo que decíamos ahorita, ¿qué es recta? Que tiene solo un horizonte, ¿no? Un solo destino. La palabra del Señor no se anda con cuentos, ¿verdad? Con pretextos. No, la palabra de Dios es recta, va directa. Cuando Dios viene a hablarnos con su palabra, es directo. Nosotros nos encanta poner pretextos, nos encanta darle vueltas a las cosas, ¿verdad? Para que no nos descubran. No, Dios habla directo y dice, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que a ti te toca. La palabra del Señor es recta siempre, ¿no? Y Él es fiel, ¿verdad? Y obra siempre con fidelidad o con lealtad, ¿no? La palabra de Dios siempre obra con lealtad. Y con lealtad significa que entonces Dios le da sentido a la vida. Esta expresión, obra siempre con lealtad o hace todo con fidelidad, significa que Dios le da sentido a toda la realidad. La palabra de Dios viene entonces a darle sentido a nuestra realidad, a dar sentido a nuestra vida, a sostener nuestra vida. Porque la palabra de Dios viene, decíamos, a salvarnos, claro. Entonces, ¿cómo nos va salvando? Pues con su palabra, dándonos luz, dándonos esperanza,
ayudándonos a transformar nuestra vida, a reconocer nuestras fallas, yo qué sé. La palabra de Dios es recta, siempre viene a decirnos lo que debemos de hacer, siempre viene a decirnos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, siempre hay una palabra. El problema no es tanto la palabra de Dios, el problema es que nuestro mundo, pues hoy día vive en un mundo de imágenes, ¿no? Nos gusta más bien ver imágenes, ver dibujos, ¿verdad? Ver fotos. Hoy día como que la palabra no le damos tanta importancia, pero curiosamente la palabra tiene más fuerza que una imagen, ¿no? Porque la palabra está llena de contenido, ¿no? Decían los hombres de la Biblia que la palabra tiene vida, porque dentro de la palabra está la fuerza de Dios, ¿no? La palabra tiene una fuerza para levantar, para transformar. Y siempre que Dios dirige su palabra, nos puede levantar, nos puede animar, nos puede cuestionar. La grande pregunta entonces que hoy te podríamos hacernos es: ¿hasta qué punto yo me dejo realmente cuestionar por la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto yo realmente me dejo animar por la palabra de Dios? Porque a veces nosotros no nos dejamos animar por la palabra de Dios. A veces nosotros pues vamos dirigiendo nuestra vida como podemos, ¿verdad? Como queremos, pero no dejamos que la palabra de Dios nos cuestione. No, la palabra de Dios viene directamente para cuestionarnos, para animarnos, para llenarnos de esperanza. Incluso este curso de la Biblia, de los Salmos, ¿qué es? Es meditar la palabra de Dios, es dejar que la palabra entre en nuestro corazón, la comprendamos y vayamos transformando nuestra vida, que la palabra entre con los Salmos, ¿no? O bueno, con cualquier parte de la Escritura, pero en este curso pues estamos analizando los Salmos, ¿no? Y concluye, ¿no? Si la palabra del Señor cumple con todo, obra con lealtad siempre, dice, Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La palabra de Dios entonces viene a transformar todo. ¿Y cómo actúa la palabra del Señor? Dice, Él obra con justicia. O sea, ¿qué quiere decir que obra con justicia? Obrar con justicia significa que Dios entre en la historia para salvarnos, que Dios no es ajeno, sino que Dios ha construido una historia de salvación, y que en esa historia de salvación Él entra para acompañarnos, y así ha acompañado al pueblo de Israel, ¿no? En segundo lugar dice, Él ama la justicia y el derecho. ¿El derecho a qué se refiere? Pues a la ley de Dios, ¿no? A la manera de vivir. Entonces Dios que entra en la historia, y Dios que nos da una ley para poder dirigir nuestros pasos. Pero esta ley no solamente es cumplir mandatos por cumplirlos, ¿verdad? No como la Constitución, ¿no? Sino que esta ley va acompañada del amor, ¿no? Y la tierra está llena de su amor. Ahí está el amor, ¿no? Ahí está el amor. Y entonces todo esto va guiado por el amor. Dios entra en la historia, Dios me da mandamientos, pero Dios abraza toda la creación con amor, ¿no? Y la palabra que aparece ahí, amor, es gesed, ¿no? El amor gratuito, el amor que no espera nada a cambio, ¿no? Que ya habíamos analizado nosotros, ¿no? En la segunda clase esta palabra, ¿no? El gesed, el amor gratuito de parte de Dios, ¿no? Entonces fíjese cómo en la primera parte, ¿verdad? Los primeros 5 versículos es toda una introducción a la alabanza. Alabemos a Dios, ¿verdad? Cantémosle un cántico nuevo, porque Dios siempre viene a salvarme. Y reconozcamos que la actuación de Dios, la salvación de Dios se da con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Por lo tanto, el día de hoy tendremos que reflexionar de qué le vamos a dar gracias a Dios. En primer lugar, ¿de qué? De que sale a salvarme, ¿no? Por eso decíamos, lo primero que tenemos que pensar es cómo ha salido Dios a salvarme el día de hoy. ¿Cómo me está salvando hoy? ¿Cómo le está dando sentido a mi vida de hoy? Y si no le está dando sentido, hay que pensar por qué no. A lo mejor soy yo el que no está escuchando su palabra, a lo mejor soy yo el que no está distinguiendo al Señor que viene a mi vida, a lo mejor soy yo, pero Dios viene siempre, sale a mi encuentro para transformarme, para animarme. Luego viene la segunda parte del Salmo, ¿verdad? Que es todo el cuerpo del himno, donde va a hablar sobre la palabra de Dios. Va a ser toda una reflexión de la palabra, porque decíamos que si Dios salva con la palabra, ahora el salmista va a cantar cómo actúa la palabra de Dios, cómo va actuando la palabra de Dios. Y entonces empieza, ¿no? La palabra, el versículo 6, ¿no? La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca sus ejércitos. Entonces ahí empieza la palabra de Dios que crea las cosas, ¿no? Dice, la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, ¿no? El aliento, el soplo, podríamos decir, el soplo de su boca, los ejércitos. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Fíjese cómo este versículo, ¿verdad? Que aparece aquí precisamente, ¿no? Este versículo que tenemos aquí se relaciona con el libro del Génesis en el capítulo 1, justamente, ¿no? Se relaciona. Entonces podemos ver nosotros cómo este salmo, el Salmo 33, se va a relacionar con el libro del Génesis en el capítulo 1. Y entonces el versículo 6 se va a relacionar precisamente con cómo Dios va creando todo, ¿no? Entonces dice,
La palabra del Señor hizo el cielo y el soplo de su boca los ejércitos. Entonces aquí está hablando del cuarto día de la creación. El cuarto día de la creación. El versículo 6 habla del cuarto día. ¿Qué pasa en el cuarto día, verdad? ¿Qué va hablando? Nosotros podemos ver qué va haciendo Dios en el cuarto día. Dios va haciendo en el cuarto día precisamente la creación de los astros, ¿no? De las estrellas. Y hablar que Dios crea los astros, decir que Dios crea las estrellas, ¿verdad? El sol, la luna, todo esto, es algo muy importante, tanto en el libro del Génesis como en el Salmo. Porque en aquel tiempo, así como ahora, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Los antiguos pensaban que los astros eran una especie de dioses, ¿no? Que dirigían el destino de las personas. Eso pensaban en aquel tiempo, ¿no? Que dirigía la vida de las personas. Y entonces, así como hoy hay personas que confían en sus horóscopos, ¿no? Y dicen, ay, no, voy a ver mi horóscopo, pero voy a ver a tal cosa porque quiero ver qué me depara mi futuro con los astros. Bueno, eso que nosotros hacemos de manera chafa, bueno, ya también lo hacían en aquella antigüedad, ¿verdad? Pensando que los astros dirigían el ritmo de los tiempos y dirigían nuestro destino. Entonces, cuando el libro del Génesis, ¿no? Y el versículo 6, ¿verdad? Del Salmo 33 dicen que Dios creó los ejércitos, y los ejércitos se refiere a las estrellas, a los astros, ¿verdad? Está diciendo que entonces los astros no guían la historia, que los astros no guían el sentido de la vida. El que guía el sentido de la vida es Dios. Dios es el que guía la historia. No son los astros, no son los falsos dioses. El que guía el sentido de la historia es Dios. Solamente Dios guía el sentido de la historia. Él va guiando nuestros pasos. Él va guiando. Entonces, Él creó los ejércitos, ¿verdad? Y ahí a los astros le llaman ejércitos, ¿no? Como diciendo, son los ejércitos de Dios. Y por lo tanto le rinden pleitesía a Dios. Porque el que gobierna la historia y el que gobierna todo es Dios. Los astros no guían nada, ¿no? Entonces, ahí está atacando esa costumbre o esa creencia que se tenía. Luego viene el versículo 7, ¿verdad? Dice, encierra en un cántaro, ¿verdad? O encierra, ¿verdad? En una vasija, en una esfera, las aguas del mar y pone el depósito las olas del océano. Y entonces aquí, ¿verdad? Otra vez vuelve a hablar de la creación. Entonces el versículo 7 se va a relacionar con el segundo y tercer día de la creación. El versículo 7 entonces se va a relacionar con el segundo y el tercer día de la creación, ¿no? Y entonces el versículo del libro del Génesis, ¿verdad? Dice que Dios, ¿verdad? Separa las aguas, ¿verdad? Dice el segundo día, Él separa las aguas y entonces crea el cielo y la parte de abajo, ¿no? Y luego en el día tercero dice que separa las aguas de nuevo, ¿verdad? De la tierra y va formando el suelo seco y entonces crea todo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque el Salmo entonces aquí hace referencia justamente a esos días, al segundo y al tercero, sobre todo al segundo, ¿no? Dice, Él encierra en un cántaro las aguas del mar y pone en un depósito las aguas del océano. Entonces, lo que está diciendo aquí, verá, para que ustedes me entiendan, vamos a hacer un dibujo aquí para que ustedes capten la idea de lo que el Salmo está pensando, porque a lo mejor pues nosotros en nuestros tiempos ya no pensamos así, ¿no? Pero la idea que tiene el Salmo, ¿verdad? La idea que tiene el Salmo es que en la antigüedad, ¿verdad? Todo estaba lleno de agua, ¿no? Pues aquí está el agua, ¿no? Vamos a imaginar que aquí está el agua. Todo estaba lleno de agua, esa es la idea que tiene, ¿no? Recordemos que el agua para los antiguos judíos, hebreos, significaba el mal, ¿no? Las fuerzas del mal, eso es lo que ellos veían, ¿no? Como un símbolo del caos, de la confusión. Entonces, como es un símbolo del caos, Dios lo que viene a hacer es separar las aguas, ¿no? Entonces, ¿qué significa que va a separar las aguas? Entonces, si todo está lleno de agua, ¿verdad? Si todo está lleno de agua, quiere decir que entonces Dios viene y separa las aguas. Quiere decir que Dios separa las aguas, ¿no? Y entonces crea como una especie de esfera, ¿verdad? Crea una especie de esfera. Dios crea una especie de esfera en la que todas las aguas ya no pueden entrar, ¿no?
Entonces Dios agarra las aguas, las separa, las divide en dos, ¿verdad? Y entonces crea como una especie de esfera, una burbuja, vamos a decir nosotros, ¿no? En donde hay un espacio donde se puede generar la vida, ¿no? Entonces separa las aguas. Entonces hay unas aguas que se quedan aquí abajo, obviamente, ¿no? Donde va a formar la tierra y entonces va a formar el mar. Y entonces el cielo, decimos nosotros que es azul, ¿verdad? Bueno, podemos hablar hoy científicamente porque es azul, pero en aquel tiempo los hebreos se imaginaban que el cielo era azul porque había una agua, ¿verdad? Estaba lleno de agua todo, ¿no? Eran las aguas celestiales. Y entonces este signo de separar las aguas significa que Dios tiene poder para dividir el mal, ¿no? Para dividir el caos, para destruir la maldad, para hacerla a un lado, para ponerle un límite a la maldad, para ponerle un límite a lo que me destruya, a lo que me frustra, ¿no? Porque aquí las aguas como mal, pues significa todo lo que me lastima, ¿no? Todo lo que me daña, todo lo que me hace infeliz, todo lo que no le va dando sentido a mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una decepción que yo tenga, ¿verdad? Un fracaso que yo tuve, un desánimo que traigo, una tristeza, eso es el mar en la Biblia, ¿no? O sea, todo lo que me limita, todo lo que me frustra, todo lo que no me permite ser feliz, eso es el mar. Y entonces cuando dice que Dios hace a un lado el agua, significa que Dios es el que le puede hacer a un lado todos tus desánimos. Dios es el que puede hacer a un lado todas mis frustraciones, todas mis tristezas. Dios le puede poner un límite a eso para crear algo nuevo, generar un espacio donde la felicidad pueda volver a surgir, generar un espacio donde el amor pueda volver a vivir, generar un espacio donde la esperanza pueda volver a reanimarse. Esa es la vida, esa es la creación. Dios lo hace. Y no solamente hace eso, porque cuando separa las aguas, claro, genera un espacio de vida, pero al final, eso pensaban los judíos, ¿verdad? Los hebreos, ¿verdad? Dado que todo está lleno de agua, cuando llovía, ¿qué significaba que llovía? Pues significaba que caía el agua, ¿no? Y curiosamente esa agua que en el pasado era un símbolo del mal, ahora esa agua se convierte en algo bueno, porque la tierra necesita que llueva, ¿no? ¿Y de dónde salió el agua, según los hebreos, ¿verdad? Para que se llenara de vida. Pues esa agua salió de las aguas caóticas. Quiere decir que Dios tiene la capacidad de convertir el caos en un signo de bendición. Quiere decir que Dios puede convertir lo que antes era malo en algo benéfico y lleno de vida. Quiere decir que aunque algún día me topé con el caos y me topé con una tristeza y me topé con una decepción y me topé con un fracaso y yo puedo creer que entonces mi vida va a llegar a su fin por eso, no todo va a llegar a su fin. Al contrario, ahora todo va a llegar a transformarse profundamente en bendición. Lo que antes era malo se puede convertir en algo bueno. Vean cómo Dios tiene una posibilidad, por un lado, de hacer un lado el caos y generar vida, y luego hacer que ese caos se convierta en bendición para la tierra, en bendición para mi vida. Y a lo mejor las decepciones que yo viví en el pasado, las frustraciones, los fracasos, todo, con el paso del tiempo se pueden convertir en algo bueno. Dios tiene la capacidad de convertir en algo bueno incluso mis errores del pasado. Dios puede convertirlo en algo bueno. Dios lo puede convertir en algo bueno. Dios siempre aprovecha todo. Y cuando pasa la vida, a veces digo, pues si no me hubiera pasado eso, pues a lo mejor no estaría aquí, ¿no? Si no me hubiera pasado esa decepción, a lo mejor no hubiera aprendido esto. Dios tiene la posibilidad de transformar en algo bueno incluso lo malo que nos pasó. Por eso sería un buen ejercicio de oración también, reflexionar y decir, a ver, de las cosas malas que me han pasado en mi vida, ¿cómo puedo sacar yo cosas buenas en mi presente? ¿Qué cosas buenas puedo decir de esto? A ver, esto terrible que me pasó hace años, a lo mejor hoy resulta que no es tan malo, ¿no? Y digo, bueno, pues si no hubiera pasado eso, a lo mejor no hubiera conocido a tal persona, a lo mejor no hubiera ido a tal lugar, a lo mejor no hubiera hecho eso. Porque a veces las cosas son malas en el momento, pero después Dios saca bendiciones de eso. A veces no nos damos la oportunidad de pensar en eso. A veces nada más nos quedamos recordando, ay, fue horrible, ¿verdad? Me encontré con tal persona, ay, fracasé, ay, me fue mal, ay, me enfermé. Y lo vemos como cosas malas del pasado. Pero a lo mejor con el paso del tiempo decimos, bueno, pues eso fue una bendición. Dios puede sacar bendiciones de las cosas malas. Dios puede sacar bendiciones de las cosas que aparentemente fueron terribles en el pasado. Dios con el paso del tiempo las hace bendiciones, aunque a veces no nos damos cuenta. Por eso sería un ejercicio importante que hoy yo me pusiera a meditar y decir,
¿qué cosas buenas ha sacado Dios? De las cosas malas que yo he tenido en mi vida. No hablo de las cosas de ayer, por supuesto que no, de las cosas que ya han pasado años, ¿no? Hoy, por ejemplo, podemos tener cosas malas. Hoy tenemos una pandemia. Pues a lo mejor en el futuro sale algo bueno de todo eso. Dios tiene un poder inimaginable y puede convertir lo que es caos en una bendición en el futuro. Y yo creo que eso es lo importante. Una persona que vive de la fe, una persona que vive de la escucha de la palabra, va a descubrir que Dios puede transformar incluso los caos, no solamente en un espacio de vida, sino en un espacio de bendición. Y eso es lo que está diciendo el Salmo. Entonces, cuando dice que le ha puesto, ¿verdad?, los límites a las aguas, no solamente es que Dios puede poner límites, que tiene la fuerza para vencer el mal, sino que también Dios puede sacar cosas buenas de lo que antes parecía malo, ¿no? Entonces, ahí lo viene, ¿no? Ahí viene eso. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del hombre? Si Dios domina todo, ¿qué hace el hombre? Entonces dicen los versículos 8 y 9, que toda la tierra tema al Señor y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo y existió. Él dio una orden y todo subsiste. O sea, el salmista reconoce que si Dios puede dominar el mal, Dios puede transformar todo en bendición. Bueno, pues la palabra de Dios lo puede hacer absolutamente todo. Todo, la palabra de Dios lo hace todo. Todo lo hace la palabra de Dios. Todo lo hace la palabra de Dios. No hay nada que la palabra de Dios escape. No hay nada que la palabra de Dios no pueda realizar. Todo lo hace la palabra de Dios. El hombre lo único que tiene que hacer es reconocer la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Y después, ¿verdad?, sigue haciendo una reflexión de la palabra y ahora va diciendo cómo actúa la palabra, no en la creación, sino cómo actúa la palabra en la vida del hombre, ¿no? Del versículo 10 al versículo 15, entonces empieza a hablar cómo actúa la palabra de Dios en la vida del hombre. Y entonces dice, el Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece por siempre y sus planes a lo largo de todas las generaciones. Entonces aquí empieza el salmista a decir los designios de Dios y los designios de los hombres. Los designios de los hombres, dice, los frustra Dios, pero el designio del Señor permanece para siempre. Y aquí la palabra designio, pues es una palabra que en español no existe, ¿no? Porque la palabra designio en hebreo se refiere a muchas cosas, ¿no? O sea, un designio es algo que yo pienso y que quiero. Un designio en hebreo, ¿verdad?, es un sueño que yo tengo y una aspiración, una reflexión que yo tengo y que se puede llevar a cabo, que le da sentido. Algo que yo me puedo imaginar y que lo puedo plasmar. Eso es un designio. O sea, en español no existe, ¿no? Por eso aquí le ponen designio, proyecto, plan, elucubración, ¿no? O sea, un designio es algo que se piensa porque se quiere. O sea, yo pienso algo porque lo quiero. O sea, yo puedo pensar cosas que no quiero, ¿no? Hay gente que piensa desgracias y dice, ay, ¿para qué estoy pensando en eso? Eso no es un designio según la Biblia, ¿no? Un designio es algo que yo estoy pensando porque es lo que yo quiero hacer. Pienso cosas que yo quiero hacer. Son proyectos que yo estoy pensando, que yo estoy elucubrando, porque me gusta pensar en eso, ¿no? A eso se refiere. Entonces, los designios de Dios, o sea, lo que Dios piensa, porque es la voluntad de Dios, no son lo mismo que los designios de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres a veces pensamos puras tonterías, ¿no? Pensamos cosas que no valen la pena. A veces sí. Por eso dice, el Señor frustra los designios de las naciones, deshace los planes de los pueblos. O sea, el Señor no piensa como nosotros. Los designios de Dios no son como los de nosotros. Nosotros a veces pensamos cosas superficiales, ¿no? Pensamos cosas pasajeras, vanas, banales, sin sentido, ¿no? Futiles. A veces no las pensamos bien. Nos gusta, pensamos cosas que se acaban pronto, que no tienen sustento, o a veces pensamos cosas que incluso a veces nos dañan o dañan a los demás. Por eso dice que Dios viene a deshacer todos esos designios, todos esos planes los viene a deshacer, porque esos planes no tienen sustento, no ayudan al crecimiento del hombre. En cambio, los designios de Dios permanecen, porque los designios de Dios vienen a salvar al hombre. Los designios de Dios vienen a darle sentido al hombre. Por lo tanto, también podríamos hacer nuestra oración y pensar, ¿cuáles son los planes que a veces Dios ha deshecho en mi vida? Porque a veces decimos, yo quería hacer esto y no me salió. Bueno, pero ¿por qué no me salió? A lo mejor no estaba bien, ¿no? A lo mejor no tenía sentido. O a lo mejor no era el momento adecuado.
A lo mejor no era el momento adecuado. A lo mejor era el momento para que yo aprendiera otra cosa. Los designios de Dios son diferentes a los nuestros, ¿no? A nosotros nos gustan cosas a veces que creemos que están bien y no están bien. Entonces a veces Dios les hace esos planes porque no son buenos, no eran adecuados, ¿no? A veces somos tercos y nos esforzamos por hacerlos, ¿verdad? Y hacemos todo. Pero a veces los designios de Dios son otros. Y yo creo que a veces es importante meditar y pensar que los designios de Dios son distintos a los de nosotros. Y que a veces decimos, bueno, pues si pasó es por algo bueno va a salir, lo que decíamos ahorita. Si es algo malo, algo bueno va a salir de eso. Dios va a sacar una bendición de esto. Ahora que, por ejemplo, vino la pandemia, ¿verdad? Y pues muchos proyectos de muchos se cayeron, ¿no? Y es que yo quería hacer esto, yo quería ir aquí, yo quería hacer lo otro, y todo se cayó. Bueno, pues hay que decir, bueno, los designios de Dios, Dios tendrá un plan para mí, esto me fracasó, no porque era malo. Mejor es otra cosa, hay que aprovechar la vida en otra cosa. Y no decir que mi vida no vale la pena, no sentirme frustrado y decir que todo está perdido. No. Dios va a sacar una bendición de ahí. Si tenemos fe, si confiamos en su palabra, si nos dejamos guiar por su palabra, Dios va a sacar una bendición de ahí si nos lo proponemos, si somos capaces de escuchar su palabra. Dios va a sacar una bendición, yo se los aseguro. Son los designios de Dios, a veces se nos salen malas cosas. Vino una pandemia, una enfermedad, qué horrible. Bueno, pues ya vino. Pues Dios va a sacar una bendición. No logré este plan que quería, no logré este proyecto que tenía. Va a salir otra bendición, va a salir mejor que antes. Va a salir mejor que antes. Si yo dejo que Dios vaya guiando mis pasos. Esto es lo importante. Y entonces aquí entra realmente la capacidad que tengo para escuchar la palabra y dejarme guiar por ella. Y no por mis designios, sino dejarme guiar por los designios que Dios tiene para mí. Y sigue el versículo 12, ¿no? Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Bueno, entonces ahora, feliz la nación, ¿no? Y aquí se refiere al pueblo de Israel, pero aquí también se refiere a nosotros, a la iglesia. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Felices porque Dios nos escogió. Somos la heredad del Señor, somos la herencia del Señor. Él me eligió, Él no me va a dejar nunca. A veces nosotros no creemos, ¿no? Y decimos, Dios ya me dejó, Dios ya me abandonó. No. El hombre que confía en Dios nunca lo va a dejar. Aunque venga un momento más difícil, se va a manifestar la presencia de Dios. Siempre. Si yo me siento feliz de decir, Dios me eligió a mí, me eligió para ser parte de su iglesia, me eligió para hacer esta familia, me eligió para hacer este trabajo, me eligió para tener esta misión, Dios nunca los va a dejar. Dios siempre va a estar con ustedes. Feliz el que se deja guiar por el Señor, ¿no? Y luego termina, verá, esta sección de la palabra en la historia, ¿no? Diciendo el versículo 13 al 15, ¿no? El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Él mira desde su trono a todos los habitantes del mundo. Modela el corazón de cada uno y conoce el fondo de todas sus acciones. Fíjense, entonces ahí está Dios, ¿no? Dios que está acompañando, Dios que está guiando. Entonces dice, el Señor observa. El Señor observa, o sea, y observar se refiere que nos ve con atención, no que nos ve, ¿verdad?, superficialmente, no, nos observa, que nos ve, que nos contempla, ¿no? Y contemplar o ver significa que va siguiendo nuestro itinerario, que va acompañándonos en nuestra vida. Él escruta, ¿verdad? La palabra ahí, el verbo tendría que ser escrutar. Él escruta nuestros corazones, o sea, Él sabe nuestros pensamientos, sabe lo que tenemos en nuestro interior, sabe por qué hacemos las cosas. Sabe que a veces nos equivocamos, pero sabe por qué nos equivocamos. Él sabe por qué. A veces hacemos el mal, pero sabe por qué. Nos trata de entender, ¿no? Trata de entender nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra miseria. Él comprende, o sea, le da sentido a toda nuestra vida, ¿no? Él comprende. Él le va dando sentido a toda nuestra vida. Él le va dando sentido a toda nuestra historia, ¿no? Eso es a lo que se refiere precisamente aquí este texto, ¿no? Que hace ver esto. Él nos mira desde los cielos, Él nos va mirando desde los cielos. Y cuando decimos que Él nos mira, pues precisamente quiere decir que entonces Dios está al pendiente de todo. Dice un autor, ¿verdad?, un padre de la iglesia del siglo IV, llamado Basilio de Cesarea. Dice él cuando habla de este salmo, ¿no? Él cuando comenta este salmo dice: piensa en el altísimo espectador. Piensa en aquel que desde lo alto ve las acciones humanas. A donde quiera que vayas, cualquier cosa que hagas, ya sea en las tinieblas o durante el día, tienes ahí a Dios mirándote.
No se abren las puertas, no se corren las cortinas al mismo tiempo. La morada de Dios está para vernos. Él ve a todos los hijos de los hombres, ni uno solo se le escapa de su mirada. No se le ocultan las tinieblas ni las paredes. Él está cerca de nosotros. Él más tarde, a causa de las relaciones de nuestra carne con nuestras pasiones, viendo lo que hemos hecho, viendo que a veces destruimos la imagen de Dios, su simplicidad y su integridad, pero Él es el Creador que se ha puesto en nuestros corazones. Ahora bien, llamamos las obras a las palabras y los pensamientos, con esta disposición de ánimo, con este propósito, viendo por qué obramos, y así poder agradar a los hombres, y así para ayudarnos a cumplir sus mandatos. Por eso también quiere que nos dejemos observar por Él. Vean cómo entonces San Basilio hace ver que Dios nos ve, pero no nos ve porque esté ahí de chismoso a ver qué estamos haciendo, no. Nos ve porque quiere acompañarnos, nos ve porque quiere hacer historia con nosotros, quiere guiarnos en nuestra vida, y además cuando hace historia con nosotros, nos quiere volver a encaminar por el camino que necesitamos. Porque si Él sabe que estamos obrando mal, sabe por qué hacemos el mal, y nos acompaña ahí. ¿Pero para qué nos acompaña? Para ver si puede Él enderezar el camino. Va poniendo otros caminos, va poniendo otras rutas, a ver si nosotros en nuestra libertad decidimos eso. O sea, porque Dios no quiere que nos condenemos, Dios no quiere que nos vaya mal en la vida. O sea, Dios busca siempre los caminos para que regresemos, para que estemos bien. Por eso nos ve, no para ver a ver qué estamos haciendo, a ver, para poner en su libretita, se portó mal el jueves. No. A ver, se portó mal, ¿por qué? Pues, entonces voy a ver cómo lo puedo ayudar para que regrese al camino. Dios me ve para volver a reorientar mi vida. Dios me ve y me acompaña para poder salvarme, para poder orientar los caminos de mi vida, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y luego, verá, sigue, ¿no? Del versículo 16 al 19, ¿verdad? Habla sobre cómo Dios va, con su palabra providente, va entrando en la historia, ¿no? Y entonces, el versículo 16, 17 es una cosa rara, ¿no? Dice, el rey no vence por su mucha fuerza, ni se libra el guerrero de su gran vigor. De nada sirven los caballos para la victoria, a pesar de su fuerza no se pueden salvar. Entonces, de repente, ¿verdad? Cambia aquí el giro y habla de un rey, aparece un rey en escena y dice el rey no salva, los caballos no salvan. O sea, en el fondo, este salmo al final empieza a hablar contra los reyes, claro, contra la soberbia humana que cree que puede hacerlo todo, ¿no? Los caballos pues son el símbolo del poder, ¿no? Dice, eso no da la salvación. El orgullo humano no da la salvación. El único que da la salvación es Dios. Si el rey cree que va a salvar por su fuerza, no. Si el rey cree que va a salvar por su ejército, no. El que va a salvar es Dios. Siempre hay que confiar en Dios, ¿no? Y a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Vemos muchos ejemplos de esto, ¿no? Y luego en el versículo 18, ¿no? Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia. O sea, ahí está la providencia de Dios, ¿no? Que nos ve, esperando en la misericordia, esperando que venga a salvarnos, esperando que transformemos nuestra vida, para librarnos de la muerte y sustentarnos en tiempo de indigencia. O sea, Dios está ahí viéndonos, lo que decíamos ahorita, ¿no? ¿Para qué? Para sustentarnos en tiempo de indigencia. Cuando te sientas solo, cuando te sientes abandonado, ahí está Dios sustentándote. Ahí, ¿no? El hijo pródigo, ¿no? Que se fue, que estaba con los cerdos. Ahí está Dios sustentándolo, ¿no? Y de repente cae en la cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? Volveré a la casa de mi padre. Ahí está Dios sustentándolo, ¿verdad? Para que regrese. Dios nos sostiene en nuestra indigencia, o sea, nuestro pecado, nuestra miseria. Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a abandonar, al contrario. Dios está siempre cerca de nosotros, ¿no? Y termina el Salmo, ¿no? La tercera parte del Salmo, que habla sobre la antífona final, decíamos, del versículo 20 al 22, ¿no? Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en Él y en su santo nombre confiamos. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Y entonces así termina el Salmo, ¿no? Con esta antífona final, invitándonos a la alabanza, ¿no? Mi alma, dice, nuestra alma anhela al Señor, anhela. ¿Y anhelar qué quiere decir? Anhelar significa esperar. Anhelar significa ver el horizonte, ver la historia, descubrir que Dios es el escudo que me cuida, que saber que yo no estoy perdido, sino que Dios me va acompañando siempre.
Saber que mi corazón está lleno de alegría porque Dios está conmigo, ¿no? Porque Dios nunca me deja, porque Dios nunca me dejará a mi suerte, ¿no? Como dice otro padre de la iglesia, ¿verdad? Llamado Casiodoro, ¿verdad? Dice, ¿qué significa que nuestra alma esté esperando? Cuando se dice esperar, significa ser paciente. Y la paciencia es sin duda la virtud gloriosa de los mártires, que conserva nuestra fe, que supera todas adversidades. La paciencia reprime la lujuria engañosa, supera la ira que abraza, anula la envidia que devasta el género humano, que hace manso a los hombres y sonríe conveniente con los compasivos. Fíjense, entonces, cuando dice que el alma anhela, quiere decir que el alma es paciente, que sabe que a veces en la vida hay dificultades, que sabe que a veces en la vida hay problemas, que a veces en la vida hay cosas complicadas que no sabemos explicar en nuestra vida, pero sabemos que Dios nunca nos deja solo, que Dios siempre camina con nosotros, que Dios siempre está cerca de nuestra vida, que Dios va acompañándonos en todo momento. Es lo que está diciendo aquí Casiodoro, ¿no? O sea, es decir, somos pacientes. Sí, la paciencia nos va a ayudar para superar todas las adversidades. ¿Y cómo se superan las adversidades? Dice, no combatiendo. La adversidad no combatiendo, sino resistiendo. No murmurando, sino dando gracias. Entonces, cuando dice el Salmo que nosotros estamos, ¿verdad? Que nuestra alma anhela, nuestra vida anhela, significa que entonces yo estoy en situación de paciencia. Quiere decir que yo estoy pacientemente esperando al Señor, que Dios venga a mi vida, que Dios me ayude, que Dios me transforme, que Dios me ilumine. Pero ¿cómo voy a esperar al Señor? ¿Cómo voy a ser paciente? Dice, no combatiendo, sino resistiendo. No murmurando, sino dando gracias. Entonces, si digo que mi alma anhela al Señor, ¿cómo va a llegar el Señor a mi vida? No combatiendo, no estando peleándome, sino resistiendo, o sea, siendo paciente, es decir, esperando al Señor que actúe, esperando que el amor se haga pronto, esperando que el perdón crezca, ¿verdad? Sembrando esperanza en mi vida, resistiendo, ¿verdad? Resistiendo, siendo fuerte, no decayéndome, no sucumbiendo. Siguiendo adelante, ¿verdad? Dice, no murmurando, ¿verdad? Echando chismes, criticando, sino dando gracias. El hombre que es paciente, da gracias. Cuando alguien es paciente, no anda murmurando y diciendo, ya tengo que aguantar a esta persona, ya tengo que aguantar a mi esposo, ya tengo que aguantar a fulano. No. La persona que es paciente no murmura. La persona que es paciente da gracias. Gracias porque aquí está mi esposo. Es medio terco, pero gracias porque aquí lo tengo, ¿no? Tengo que aguantar a esta persona. Bueno, pero gracias porque puedo hacer esto. Es que esto ya no lo aguanto, ya me desesperé de hacer esto, pero gracias porque lo puedo hacer, porque tengo este trabajo, porque tengo esto. La paciencia, por lo tanto, se alimenta en la medida que damos gracias. La paciencia se alimenta cuando nosotros agradecemos las cosas, no cuando las maldecimos, no cuando le echamos en cara que son malas, no cuando estamos viendo los defectos de las demás cosas, no. La paciencia se ejercita cuando agradecemos lo que tenemos, cuando agradecemos a pesar de la adversidad. Esa es una persona paciente. Cuando yo no agradezco las cosas, pues por eso me desespero, porque estoy quejándome de todo. Y cuando alguien murmura o se está quejando de todo, entonces ¿qué aparece en su vida? Aparece la impaciencia, la desesperación. Cuando yo no soy capaz de agradecer lo que tengo, entonces aparece precisamente esa impaciencia en mi vida. Por eso dice, la paciencia entonces implica superar las adversidades, no combatiendo, sino resistiendo, siendo fuerte. Y al mismo tiempo agradeciendo lo que vamos haciendo. Mi alma anhela al Señor, o sea, soy paciente. Sé que en este mundo hay problemas, sé que en este mundo hay dificultades, sé que en este mundo hay cantidad de cosas terribles a veces, pero hay que dar gracias aunque a veces tengamos problemas. Hay que resistir y no estar quejándonos y estando combatiendo eso. No, hay que hacerlo con paciencia para permitir que el Señor vaya entrando en nuestra vida, para permitir que el Señor vaya guiando nuestros pasos. Y finalmente, verá, el Salmo termina diciendo, ¿no? Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos de ti. Que tu amor descienda. Finalmente, Señor, ¿cómo voy a poder ser paciente? Pues sintiendo el amor de Dios. Y diciendo, pues es que aquí también está el amor de Dios. Aunque a veces es feo, aunque a veces parece que me estoy desesperando, aunque a veces hay cosas que no me gustan, pero
aquí está el amor de Dios. Señor, que tu amor descienda para que yo sienta tu presencia, que tu amor descienda para que yo pueda descubrir que no estoy solo en esta vida, sino que camino acompañado de ti. Bueno, pues aquí tenemos entonces este Salmo 33 que nos ayuda entonces a contemplar precisamente pues el proyecto de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Agradecer a Dios, agradecer a Dios. Fíjese cómo todo empezaba diciendo, alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, y termina diciendo, mi alma anhela al Señor. Y anhelar significa ser paciente, y ser paciente significa dar gracias, dar gracias. Por lo tanto, este Salmo nos invita entonces hoy a agradecerle a Dios, agradecerle a Dios. Y pues entonces de tarea, pues vamos a hacer nuestra oración esta semana, y vamos a pensar, ¿qué le tengo que agradecer a Dios? ¿Verdad? Aunque sean cosas que a veces parezcan adversas, ¿qué le tengo que agradecer a Dios? En segundo lugar, hay que agradecerle a Dios con un canto nuevo, decíamos, ¿no? ¿Qué cosas de salvación está haciendo Dios hoy en mi vida? ¿Qué cosas de salvación está haciendo Dios en mi vida? Y finalmente, decíamos también, ¿verdad?, durante la reflexión, que a veces Dios saca cosas buenas de las cosas malas que nos han sucedido. Reflexionar en mi vida, qué cosas han sido malas y cómo esas cosas han sacado a lo largo del tiempo algo bueno para mi vida. Y si descubro que algo bueno ha salido, pues es también motivo para darle gracias a Dios. Pues yo creo que entonces ahora el Salmo 33 nos invita para que esta semana hagamos nuestra oración agradeciendo a Dios, agradeciendo nuestra vida, agradeciendo y descubriendo cómo aún en las cosas malas Dios ha sacado buenas. Agradecerle a Dios que aún en las adversidades del presente hay que ver las cosas positivas, agradecer, como decía Casiodoro, agradecer. Y cantarle un canto nuevo, con agradecimiento, porque descubro que hoy Dios me está salvando, como Dios me está salvando el día de hoy. Pues esta va a ser nuestra oración de agradecimiento para esta semana, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Esperemos también que en la semana pues subamos el apunte, ¿verdad? Porque ahora me he retrasado, pero ayer subí, ¿verdad?, la primera parte del Salmo 139 que habíamos dado hace 2 semanas. Y hoy subí, ¿verdad?, los apuntes. Usted lo busca, ¿verdad?, abajo de este video. Está la segunda parte, las de la semana pasada, ¿verdad?, para que usted tenga ahí las imágenes con los apuntes de la semana pasada. Y bueno, pues esta semana pues yo los invito para que hagan oración de agradecimiento con las cosas que hemos indicado el día de hoy. Entonces vamos a terminar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos das. Ayúdanos a descubrir cómo tú nos vas acompañando día con día. Y ayúdanos a no perder la paciencia, sino a ser perseverantes en el amor, reconociendo todas las gracias y todas las cosas buenas que tú nos das en cada momento de nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues que tengan todos una buena noche y que descansen.